Seguimos en este espacio, el mundo post pandemia, una mirada desde la ciencia, en el que hemos hablado de todos estos temas que están vinculados a la pandemia que estamos viviendo y el post pandemia. Hoy día vamos a hablar de una investigación muy interesante, una investigación que ha desarrollado la Universidad de la Frontera con la Universidad Católica del Norte, una investigación que mide el impacto del COVID-19 en la salud mental y conductas de riesgo en las regiones de Coquimbo y la Araucanía. Una de las personas, uno de los profesionales que lidera esta investigación es Francisca Román, académica del Departamento de Psicología de la Universidad de la Frontera, a quien ustedes ya ven en pantalla. ¿Cómo está? Bienvenida, Francisca. Hola, muy buenas tardes. Contento de poder conversar contigo porque esta investigación a mí me llegó el comunicado que ustedes emitieron sobre este estudio y me pareció muy interesante porque va en la línea un poco de la investigación, de la difusión que nosotros estamos haciendo sobre el tema del mundo post pandemia. Y quería preguntarte en primer lugar cómo surge la idea de hacer esta investigación entre estas dos entidades académicas. Bueno, sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, este es un proyecto conjunto desde la Universidad de la Frontera con la Universidad Católica del Norte y en particular con la doctora Paola Hayer, que es la directora alterna del proyecto. Y surge justamente, bueno, en el marco de una convocatoria de la NID, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, un fondo de asignación rápida que surgió el año pasado para investigar todos los impactos que tenía la pandemia en la población y en Chile. Y entonces, bueno, algo que ya se veía desde el principio de la pandemia que iba a ser difícil, que iba a tener un impacto grande, era en la salud mental, porque nos dábamos cuenta de que este era podríamos decir, como un mega evento estresante. En ese momento, el año pasado, no sabíamos jamás que iba a durar por tanto tiempo y que la incertidumbre de cuánto iba a durar esta pandemia, cuánto se iba a acabar, iba a ser por mucho tiempo. Y además porque implicaba muchos ajustes en la vida cotidiana, ponía más presión también sobre algunos grupos, obligó a que muchos migraran, por ejemplo, del trabajo presencial al trabajo en modalidad remota, también lo mismo ocurrió en educación. Bueno, entonces, sabiendo que el impacto iba a ser grande en la salud mental, surge esta iniciativa, este proyecto que lo postulamos a este concurso de asignación rápida de la NID y que además obtuvo financiamiento. Y eso nos permitió partir haciendo un seguimiento a un grupo de participantes que aceptaron contestar los cuestionarios en línea en dos universidades chilenas. Y esos participantes eran tanto estudiantes como funcionarios de esas dos universidades. Ujú. Antes de ir ya con un poco con los detalles de este estudio, te quería preguntar en lo personal, me imagino que desde el área de la psicología, el tener la oportunidad de hacer un estudio de esta magnitud, con una pandemia que como tú decías, nos impactó profundamente, pero también donde había muchos desafíos, porque no sabíamos bien cuánto iba a durar, cómo nos iba a afectar en todo ese tiempo que durara. Me imagino que en lo personal y desde el punto de vista académico también era un desafío interesante poder hacer un estudio sobre algo como esto. Exactamente, un desafío, aparte que también significaba utilizar todos los medios virtuales a los cuales ya estamos muy acostumbrados, pero cuando estaba recién partiendo la pandemia quizá era un poco más desafiante. Por ejemplo, con la directora alterna del proyecto, yo nunca me he encontrado presencialmente. Todo el trabajo que hemos hecho lo hemos hecho a través de estos medios, de medios que nos permiten la comunicación en forma remota. Y además de ser un desafío, todo lo que tiene que ver con implementar un proyecto, que era un proyecto muy rápido, o sea, el fondo apareció rápidamente, se resolvió rápidamente, el proyecto empezó a funcionar también, lo cual implica muchos desafíos, porque hay que hacer un montón de ajustes y de organizaciones y coordinaciones para echar a andar un proyecto. Pero yo creo que también algo que nos unía y que teníamos en común junto con la doctora Hayer era también la necesidad
se podría decir como, sí, la necesidad y las ganas, también la motivación de poder hacer una contribución, de Claro, entender qué es lo que estaba ocurriendo y desde esa mirada también aportar al diseño de intervenciones o de estrategias de prevención de problemas de salud mental que se podían realizar en el grupo que nosotros estábamos estudiando, que era particularmente estudiantes y funcionarios universitarios. Así que yo creo que también, claro, están los desafíos, está la motivación, pero las ganas también grandes de poder hacer una contribución, de que no solamente sea estudiar qué está pasando, sino también ayudar al diseño de intervenciones que permitan aminorar los problemas de salud mental que pueden aparecer en distintos grupos de la población. claro. Tú mencionabas el tema de los instrumentos que tuvieron que desarrollar para poder hacer este estudio. ¿Me puedes contar un poco sobre eso? ¿Cómo trabajaron estos instrumentos que fueron aplicados a este grupo? Entiendo que son personas de entre 18 y 73 años. Ese es como el rango de edad. Exactamente, claro, exactamente, porque como incluíamos tanto estudiantes como funcionarios, de hecho, había más o menos aproximadamente del grupo que parte completando el primer cuestionario, que invitamos a los estudiantes y funcionarios de 2 universidades. El grupo que parte son aproximadamente 1039, o sea, son 1039. Y después, entonces, claro, nosotros a ese grupo lo seguimos convocando, algunos no siguieron participando, otros continuaron participando hasta el final. Y claro, efectivamente hicimos una selección de distintos tipos de instrumentos de acuerdo a lo que buscábamos medir. Por ejemplo, una de las cosas bien importantes que buscábamos medir era el malestar emocional. Y para eso ocupamos un instrumento con el que ya veníamos cierto tiempo atrás trabajando, que es el DAS-21, que tiene ítems o preguntas que buscan medir la presencia de síntomas de depresión, síntomas de ansiedad y síntomas de estrés. En su conjunto, podríamos decir que mide malestar emocional. También, obviamente, seleccionamos preguntas dirigidas a medir el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, consumo de marihuana y de tranquilizantes automedicados. Algunas preguntas que ya se habían utilizado en otros cuestionarios, que sabemos que son las formas en general como más estándar de medir, por ejemplo, consumo de alcohol, que medíamos consumo de alcohol a la semana en cantidad de tragos y teníamos también otra pregunta que tenía que ver con lo que se llama consumo intenso, que es cuando en una ocasión se consumen 5 tragos o más de alcohol. Incluimos también otras preguntas, por ejemplo, ¿qué tan solas se sentían las personas? Una pregunta también relacionada como con el impacto percibido de la pandemia. eh, ¿Cuánto me está afectando la pandemia en términos de las relaciones interpersonales, en términos económicos, en términos de la salud? Con una pregunta bastante simple. Incluimos también, y eso fue bien interesante, preguntas abiertas, Ujú. pensando que a lo mejor esas preguntas abiertas iban a tener menos, cuando uno contesta cuestionario, es decir, le hace una pregunta abierta, uno sigue de largo, ¿cierto? Dice, no, esto ya me da lata contestarlo. Pero en este caso, las preguntas abiertas que eran así muy, muy simples, como por ejemplo, ¿cuáles son las dificultades que has enfrentado durante la pandemia? Esto partimos en julio del año pasado, llevábamos en ese tiempo 4 meses aproximadamente de pandemia Ujú. a diferencia de lo que nosotros habríamos esperado, muchas personas, 900 personas de las 1039 contestaron esa pregunta abierta, lo que también nos daba luces de la necesidad de expresar lo que las personas estaban viviendo a ese momento y las dificultades que le había tocado enfrentar, los eventos difíciles, estresantes también que les había tocado vivir. Y bueno, eso también también lo estamos analizando, todavía no hemos terminado de procesar todas esas respuestas. Sí, hay una variable que, bueno, lo del consumo de alcohol, claro, uno dice puede ser, pero también hay una variable que es el de alimentos no saludables durante la Sí, pandemia, que eso sí. también es algo que uno generalmente, eh, digamos, ve en el comportamiento durante la pandemia.
sí, No sé sí, de cómo lo analizaron ustedes. bueno, de varias maneras en realidad. Eso fue justamente una idea que tuvo la directora alterna del proyecto, que nosotros, yo había tenido experiencia previa estudiando el consumo de alcohol y ella dijo también sería importante estudiar el consumo de alimentos no saludables. Eso fue muy importante también porque muchas veces cuando yo he mostrado los resultados de este estudio, lo que tiene que ver con consumo de alimentos no saludables, algo que hace mucho sentido en las personas cuando lo escuchan, así Mm. de una de las fuentes por las cuales también muchas personas han podido sobrellevar el impacto y el estrés de la pandemia. Ya, o sea, uno cuando frente a dificultades, frente a eventos estresantes, tiene muchas alternativas de qué hacer, de cómo enfrentarlo, y probablemente uno ocupa diferentes medios para hacer frente al malestar emocional o a los ajustes que uno tiene que hacer. Y una de esas vías es el consumo de alimentos no saludables. De hecho, en uno de los estudios y que ya está publicado, en que utilizamos los datos de la investigación, justamente vemos cómo este impacto percibido de la pandemia, así cuánto me está afectando a mí la pandemia en términos de las relaciones interpersonales, en términos económicos, en términos de mi salud, ese impacto percibido tenía un efecto en aumentando el consumo de alimentos no saludables. Y Mm. lo interesante que encontramos es que ese impacto en un primer momento no era directo, sino que era a través de un mecanismo, y ese mecanismo era que este impacto percibido que yo sentía de la pandemia, de cuánto me estaba afectando la pandemia, aumentaba el malestar emocional, y ese malestar emocional, ese aumento del malestar emocional llevaba al aumento del consumo de alimentos no saludables, ¿ya? O sea, que encontramos cuál era como el camino. A medida que iba pasando el tiempo, sí, descubrimos que ese impacto percibido de la pandemia ya no solamente tenía un efecto en el malestar emocional, sino que directamente en el consumo de alimentos no saludables. O sea, esta sensación que tengo de cuánto me puede estar afectando la pandemia, como que de alguna forma tenía un efecto a largo plazo también Mm. aumentando el consumo de alimentos no saludables. Sí, tú lo mencionaste, hay que destacar de que de esta investigación ya ha sido publicada en algunos estudios, perdón, en algunas publicaciones, digamos, valga la redundancia, internacionales, y también ha sido presentada en algunos congresos nacionales e internacionales ya. Sí, Eh, Me imagino que eso un poco cumple con lo que tú mencionabas al principio, que es el poder ser un aporte justamente a lo que estamos pasando, digamos, en esta pandemia. Y me imagino que a partir de esto van a surgir muchos otros estudios también complementarios con toda la información que ustedes generaron. exactamente. Bueno, y de hecho eso era parte como de la intensidad de este proyecto, que es un proyecto que dura solamente un año, que como yo te comentaba, una vez que se adjudica, al mes después de adjudicado, nosotros ya estábamos aplicando los primeros cuestionarios o invitando a las participantes a completar el primer cuestionario. Porque para ese entonces también no sabíamos cuánto se iba a demorar la pandemia y pensábamos que, bueno, en una de esas se acaba pronto, entonces tenemos que empezar pronto con la recolección de datos. Y Claro. estábamos muy equivocadas, todavía estábamos en pandemia. Era la Pues esperanza que todos teníamos. exactamente, así en una de esas alcanzamos a aplicar 2 3 cuestionarios y de ahí se acaba. De hecho, originalmente habíamos dicho que íbamos a aplicar cuestionarios hasta noviembre, pensando que alcanzábamos a captar como un periodo post pandemia. Bueno, finalmente terminamos en abril de 2021 de este año y la pandemia todavía sigue, es cierto, de a poco hemos recuperado un poco la normalidad, pero todavía no completamente. Y sí, efectivamente estamos todavía analizando datos, por ejemplo, hay parte de los análisis tiene que ver con que estas 2 regiones, en el minuto que partió el estudio, en julio, estaban en distintos momentos de la pandemia. Claro. La novena región estaba con los niveles más bajos, la cuarta región estaba con niveles más altos. Y después los papeles se dieron vueltas y en diciembre
estaba la novena muy mal, la cuarta estaba mucho mejor. Y en abril 2021 estaban las dos regiones a la par, así en cuarentena y con muchas de las comunas también en cuarentena. Eso también lo estamos analizando como esos distintos momentos de la pandemia, son distintos niveles de restricciones sanitarias, ver si eso también tiene un efecto en el consumo de alcohol, cuánto disminuye o no disminuye el consumo dependiendo de este nivel de restricciones sanitarias por las condiciones de la pandemia en cada región. Así que bueno, yo siempre digo que eso es como cuando uno anuncia el próximo capítulo, lo que va a pasar, Claro, sí, eso es lo que viene. claro, sin duda. Ahora, si pudiéramos hacer un pequeño resumen de cuáles han sido las principales conclusiones o las conclusiones que tú quisieras destacar de este estudio, independientemente de que, como señalábamos, es algo que quizás va a quedar dado para poder tener una segunda etapa, digamos, de investigación. Sí, varias cosas sí que son importantes. Bueno, una primera, por ejemplo, en términos de niveles de malestar emocional, que esos son resultados que nosotros hemos mostrado en algunas presentaciones, los congresos. Sin embargo, no hemos escrito de eso directamente y es importante también comentarlo. Que nosotros como en las primeras mediciones aparece en forma como diferencia significativa entre los jóvenes y los adultos. Y cuando hablamos de jóvenes, hablamos de los que tienen 25 o menos, cuando hablamos de adultos son los que tienen 26 o más. Pareciera ser que los jóvenes presentan y reportan niveles mayores de malestar emocional, así mayores niveles de síntomas depresivos, de ansiedad y de estrés. Y eso es algo que también otras investigaciones, otros estudios internacionales también lo han mostrado. Así que de los grupos que están más afectados es el grupo de los jóvenes. Nuestro estudio no abarca adolescentes, que también, Mm. adolescentes y niños, que también es otro grupo que sabemos que está afectado, pero nosotros teníamos desde los 18 años hacia arriba, si mirábamos jóvenes y adultos, así tomando como edad límite los 25 para definir los jóvenes y los adultos, resulta que este grupo de jóvenes son los que están mostrando un mayor nivel de malestar emocional. Y dentro de los jóvenes, las mujeres, ¿ya? Mujeres jóvenes son las que muestran mayor también nivel de malestar emocional. Así también mayor nivel cuando les preguntamos si se sentían solos y comparado con los niveles de prepandemia, también son los jóvenes los que se sienten más solos. Nosotros podemos hacer alguna hipótesis, no indagamos mucho las razones, sí es importante reportarlo. También las personas que pertenecen a pueblos originarios, especialmente jóvenes que pertenecen a pueblos originarios, también presentan mayores niveles de malestar emocional. Esos son características quizá o niveles de malestar emocional que también vienen de antes, Mm. ya no necesariamente a lo mejor de la pandemia. Antes de la pandemia también se estaba mostrando que los jóvenes tenían un alto nivel de malestar emocional. Eso, pero también cuando miramos el consumo de alcohol, por ejemplo, el consumo de alcohol semanal, vemos que justamente el consumo de alcohol semanal se mantiene, comparado con los niveles prepandemia, se mantiene similar, o si se modifica muy poco. Cuando estamos hablando de consumos semanales, cantidad de tragos a la semana. Mm. En los adultos, ese consumo semanal se mantiene similar a los niveles prepandemia, comparado con el consumo que observamos en los jóvenes, que se muestra una disminución del consumo semanal. En ambos grupos también se observa que disminuye este consumo intenso, que yo decía que se caracteriza por 5 tragos o más en una misma ocasión, que de acuerdo a lo que reportan los participantes, en el periodo prepandemia era un nivel muy alto, así muchos reportan tener ese consumo como al mes, a tener al menos un episodio de consumo intenso en el periodo prepandemia. Pero en ambos grupos, tanto en adultos como en jóvenes, disminuyen notablemente esos episodios de consumo intenso durante la pandemia. Entonces podemos ver acá que hay distintos tipos de influencia, ¿cierto? En distintos grupos.
el malestar emocional parece estar afectando más a los jóvenes. El consumo de alcohol no necesariamente que está aumentando, pero se mantiene parecido a los niveles prepandemia en los adultos comparado en los jóvenes. Y así también hay como, por ejemplo, en otro análisis que hicimos, que era cómo estas conductas de riesgo, el consumo de sustancias, se agrupaba entre sí. Por ejemplo, poder distinguir grupos que a lo mejor tenían un nivel de riesgo más bajo en términos del consumo de sustancias, como alcohol, tabaco, marihuana, etcétera. Otros grupos que tenían como un nivel de consumo mayor. ¿Qué vemos? Había un grupo que se caracterizaba por el periodo prepandemia, por mostrar así mayor riesgo de estos consumos intensos de alcohol, mayor riesgo de consumo de marihuana, y sin embargo, de ese grupo, a la medición ya durante la pandemia, mucho de ese grupo migra al grupo de menor riesgo. Es decir, que en estas condiciones de pandemia, con más restricciones, con menos posibilidades de encontrarse con otros, de tener reuniones o encuentros sociales, esas conductas de riesgo van disminuyendo. Así que bueno, es bien interesante todos los datos que tenemos y en eso también siempre agradecemos mucho a nuestros participantes por su voluntad y las ganas de participar y dar esa información y que nos permite hoy en día poder estar sacando estas conclusiones que ayudan a entender esos cambios que se han ido observando tanto en la salud mental y también en las conductas de riesgo. Claro, el estudio menciona también a las mujeres, quienes reportan digamos, mayor malestar emocional por la pandemia. Pero te iba a preguntar, quizás no alcanzaron, pero como el rango de edad hasta los 73 años, no sé qué porcentaje de ellos eran adultos mayores. No sé si se alcanzó a ver algo de eso, digamos, porque siempre se menciona que los adultos mayores fueron un sector, digamos, que fue golpeado fuertemente, digamos, por la pandemia, no solamente porque eran los más vulnerables por la enfermedad misma, sino porque no podían salir, hacer sus paseos, el contacto con sus familiares, no sé si alcanzaron o no. Sí, o sea, puede que haya un grupo pequeño, no recuerdo en este minuto el porcentaje. En general, el promedio de edad de los participantes es de 30 años, o sea, se extiende desde los 18 a los Ah, setenta y perfecto. tres, pero el promedio es de 30 años, o sea, el promedio es más bien joven. Ahora, lo que sí hay que tener presente que como estos participantes son los que son adultos, son funcionarios universitarios, también es un grupo, aun cuando puedan ser adultos mayores, es un grupo particular que mantiene la conexión con otros, que mantiene su trabajo. Nosotros también siempre ponemos harto énfasis de que si bien es un grupo grande de personas que estaba participando, la muestra es considerable, también tiene ciertas características particulares y por tanto los resultados podrían ser aplicables a otros que tengan características similares, que puede ser distinto a lo que viven adultos mayores, por ejemplo, que ya están jubilados, que no mantienen una conexión directa con un entorno laboral y que por tanto en esos casos se hace muy importante poder mantener los vínculos con otros y eso también yo creo que es lo que afecta mayormente a muchos adultos mayores que quizás ya estando jubilados no pueden seguir haciendo o no podían seguir haciendo las actividades también que eran gratificantes para ellos y que le dan la oportunidad para encontrarse con otros, ya sea actividades recreativas, culturales, folclóricas, religiosas, etcétera, que le permitían encontrarse con otros. Entonces, claro, aun cuando nuestra muestra a lo mejor incluye un porcentaje, que es un porcentaje menor de adultos mayores, hay que considerar también que son adultos mayores que todavía están con una actividad laboral estable, que los permite conectarse con otros y ser parte de una institución también. Claro. Ahora, ya para finalizar, Francisca, ¿qué es lo que viene? Algo lo adelantamos, pero ¿qué es lo que esperan ustedes, digamos, a partir de estos resultados? ¿Qué es lo que viene dentro de esto? ¿Van a seguir involucrados con el tema del post-pandemia, como llamamos nosotros? Aunque la pandemia todavía no ha terminado, pero estamos en una etapa, digamos, distinta a cuando ustedes comenzaron el estudio. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles son las expectativas que tienen con respecto al estudio que se puede hacer de esta pandemia?
Bueno, el estudio como tal, el periodo de recolección de datos ya terminó, pero sí nosotros nos hemos dedicado mucho en este tiempo a hacer muchas presentaciones en distintos eventos, así ya sea congreso y otro tipo de eventos en que nos han invitado a participar y presentar nuestros resultados. Y todavía también tenemos muchas publicaciones en las cuales seguir trabajando. Digamos, hay 2 que ya están listas, que ya están publicadas, y eso fue muy bueno. Pero todavía nos quedan, como yo te decía, te comentaba, las respuestas a estas preguntas abiertas que nosotros incluimos, que también las estamos analizando. Otras cosas también que hemos hecho y que de datos que incluimos, por ejemplo, y que todavía no hemos tenido el tiempo de seguir trabajando en ello, o hemos hecho algunos análisis preliminares, pero todavía falta. Así que si bien el proyecto ya está casi terminando en términos de los plazos dados por la NID, trabajo todavía nos queda y mucho, y sobre todo seguir haciendo difusión. Y en eso hemos tenido también como una disposición siempre muy clara de presentar nuestros resultados, de discutirlo en distintos contextos, también de escuchar lo que otros colegas nos dicen de los resultados, porque sabemos también que es muy importante que, bueno, todo lo que estamos haciendo, que pueda hacer una contribución realmente. Perfecto. Francisca Román, académica del Departamento de Psicología de la Universidad de la Frontera, te quiero agradecer por este tiempo, por habernos contado sobre esta interesante investigación que han desarrollado en conjunto con la Universidad Católica del Norte y, por supuesto, dejar abiertas las puertas para que puedan seguir compartiendo algunas investigaciones que estén desarrollando en esta temática. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias.